Hay 7 equipos que pueden descender a segunda división este año, al menos según mi visión, que es totalmente arbitraria, pero basado en fundamentos de haber visto los partidos de los diferentes equipos. Estos serían Independiente y Resta, los recién ascendidos, Sarmiento, Tigre, los dos más bajos de la tabla general, Central Córdoba, que no está bien en ningún lado, y finalmente Atlético Tucumán junto con Platense. Los dos que quizás están más lejos de irse, pero casi todos tienen cuentas pendientes que resolver. El Calamar con el tema de los promedios y Atlético con el tema de la tabla general. Y por eso este partido era muy importante. Y vamos a hacer un seguimiento de estos dos equipos por lo general en base a ese objetivo de escaparse, de pasar ese grupito que ya pelea por otras cosas. Atlético tenía que ganar de local, era un partido contra un rival de los más accesibles que te pueden tocar para estar en casa. Y no lo consiguió, pero arrancó perdiendo, le empató sobre el final y tiene eso de no quedarse con un sabor tan amargo en boca. Platense, por su parte, iba ganando, cometió errores que quizás terminaron provocándole que se lo empaten, pero saca un resultado en una cancha difícil y contra un rival directo. Así que siento que los dos tienen sus cosas que festejar y sus cosas que reprocharse. Pero, sin más preámbulos, analicemos. Atlético Tucumán 1, Platense 1. Y el primer duelo directo que nos toca ver, porque el otro ya no nos perdimos. Como Dios manda en este tipo de partidos, no hubo demasiada lucidez ofensiva o creativa y por tanto el encuentro trabado, duro, parejo de dos equipos que se están jugando la permanencia existió, fue realmente vigente ese concepto tan estereotípico. Ahora, Platense me dejó una sensación de mayor solidez y de un equipo más arraigado a su ideología y que realmente pudo plantear el partido como quería y dominar a su manera el encuentro. Ahora, esto no quiere decir que haya tenido más lucidez individual, que haya tenido mejores conexiones en cuanto a pases, triangulaciones, paredes, hasta si analizamos lo individual, gambetas, pases en profundidad y demás, sino que simplemente supo anular a su rival con un juego bastante defensivo y con una cobertura de espacios muy concentrada desde el punto de vista de la concentración química, o sea, muchas cosas en un lugar pequeño, algo saturado, al mismo tiempo desde el punto de vista mental, concentración, estar focus en lo que tenés que hacer. Los jugadores marcando, metiendo la pata, tratando de trabar constantemente, tratando de interceptar. Esa doble concentración, conceptualmente hablando, le sirvió para que si bien Atlético Tucumán tenía el dominio en cuanto a tener más la pelota, la iniciativa, intentar atacar más, ese dominio fuera en general estéril, inútil, porque le costaba muchísimo. Ahora, dicho todo esto, y siendo que Platense me pareció un equipo más consistente, también tengo que decir que en este partido, por cómo se desarrolló, teniendo en cuenta la expulsión de Marsic a los 24 del segundo tiempo y teniendo en cuenta los últimos minutos post el empate Atlético Tucumán, creo que merece un poco más el decano. En esa balanza del merecimiento que tratamos de proponer siempre, para quedarnos con una idea de al menos qué hubiese sido lo más justo, creo que sí, un 2-1 hubiese sido un poco más justo que el 1-1, pero realmente dentro del empate o dentro de una victoria por la mínima, mínima, mínima del decano, es casi que no hay diferencia. Yo creo que las dos cosas son factibles, pero a lo que voy es que si un equipo hubiese ganado, seguramente hubiese sido el tucumano, no el que es de Vicente López. Aunque eso no quiere decir que en la imagen táctica colectiva que haya dejado cada uno refleje específicamente el resultado, porque en este caso se separa. El equipo que a mí personalmente me pareció mejor no fue el que en este caso hizo más méritos para ganarlo, y es bastante curioso. El partido, tanto el primero como el segundo tiempo, se manejó casi siempre de la misma manera. Y si ven alguna diferencia, que la vamos a remarcar, vamos a decir que no hubo un partido de estos típicos en los que dividimos en dos etapas de manera muy clara. Realmente las etapas se dividieron por otras cuestiones no relacionadas con la charla del entretiempo, sino más bien, como ya dijimos en esta primera parte, con la expulsión, aunque no nos adelantemos. Atlético tenía la pelota e intentaba tener bastante fluidez, aunque no la conseguía. Quiero decir que quería tener fluidez porque no se arriesgaba demasiado rápido. Se ve que la indicación era encontremos el pase justo en el momento indicado, tratando de desordenar la defensa rival con una sucesión de pases horizontales, movimientos de jugadores que desde adelante retroceden para pivotearla y demás. Esto lo podía llegar a hacer Bajamich, esto lo podía llegar a hacer Coronel del lado del decano. A su vez teníamos un Sánchez y un Beba Costa, que eran los que más la tocaban, pero que a su vez casi siempre terminaban pasando para lateral, para lateral, para lateral. Y finalmente Pereira, que básicamente era nuestra esperanza para que el partido tenga un poco más de entretenimiento en cuanto al ofensivo, y que realmente no tuvo un partido tan consistente, o la palabra mejor sería constante, pero casi todo fue el que más aportó en el sentido. Con buenos pases largos, con algún regate, con alguna oportunidad en la que se pudo combinar.
anoté y siempre anoto las combinaciones colectivas rápidas y que permiten avanzar en la cancha de Atlético Tucumán, porque en Platense prácticamente no hubo ninguna, y todas aparece Pereira. Por ejemplo, Pereira jugando por derecha, conectándose con Bajamich como pivot y con Tesuri como un jugador que se puede meter por el medio, pero que también por afuera puede combinar. Y también la contraria, ¿no? La combinación entre Pereira, Coronel y Bajamich, que sería entre los dos de arriba, pero Coronel siempre tiraba un poco más para la izquierda, junto con el 10 del equipo, que era el que más manejaba las cosas. De vez en cuando, y en situaciones bastante puntuales, Atlético Tucumán rompió la telaraña indestructible que proponía Platense. Una telaraña que ahora vamos a explicar a mayor profundidad, pero que le impedía la mayor parte del tiempo ser peligroso. Pero lo logró, por ejemplo, en una pared, como hablábamos recién, entre Bajamich, Coronel y Pereira, en la que termina definiendo Coronel y que tapa Cosani. Que por cierto, en la transmisión de TNT Sport lo dieron como figura, y creo que no es descabellado. Pienso que hizo un partido muy sólido. No creo que haya tenido tapadas tan difíciles, pero muchas situaciones, por ejemplo, de centros o de salidas o de tapadas mucho más accesibles, las realizó de manera muy sólida y muchas veces sin dar rebote, cosa que es muy positiva. Ahora, esas triangulaciones que sucedieron quizás en el partido, hablando los 90 minutos, 3 veces, no alcanzaron, porque eran muy pocas y el resto del tiempo estaba muy difícil el trámite. La trampa que proponía Platense era: yo te espero. Y ese esperar tenía que ver con que tenía Ocampo, que es el 10, pero que realmente no tiene características de 10 como tal, incomparable con Pereira, y si bien se nota cuando la tiene, que tiene mejor conducción que otros mediocampistas que tiene el Calamar, no tiene tanto talento o tanto desequilibrio, o al menos en los últimos partidos en la Copa de la Liga y últimamente no lo está demostrando tanto, y que este partido estaba muy orientado a defender junto con Juárez y con Gómez. Gómez para mí el mejor del medio campo, ya que muchas veces cuando la recuperaba lograba avanzar un poco con conducciones hacia adelante y quizás generar alguna especie de transición, aunque, spoiler, casi nunca lo hizo. Realmente creo que la falencia que tenía el visitante era que si bien lograba anular a su rival, exceptuando las que ya dijimos, no lograba tener una contra que permita tener peligro. Lo que intentaba muchas veces era buscar a Pellegrino, que pivoteaba, que siempre quedaba de espaldas, pero que realmente después de pivotear no había nadie alrededor, porque el que debería estar ahí sería Ocampo, por su nombre, ¿no? Por su camiseta número 10, pero no estaba. También estaba Martínez, que por lo general estaba muy ubicado para unos laterales, entonces no aparecía, y entonces cuando había un pelotazo largo no había muchas chances de que esa jugada termine bien. Y estaba demasiado solo y tampoco es que Pellegrino sea un jugador con tanto talento individual como para superar muchos jugadores. Por esa razón se veía súper aislado y esto tenía que ver con una falta de ambición, pero que es una falta de ambición que al mismo tiempo conlleva a correr menos riesgos y eso es lo que le permitía a Platense mantener el cero en un partido en el que el cero no estaba nada mal. Y que había un aspecto más a tener en cuenta que es el de ¿qué pasa si el rival se equivoca? ¿Y qué pasa si el rival en esas salidas que tiene, que ejecuta una y otra vez, se hace un pase mal? Se equivoca conduciendo un poquito mal. Y estuvo ahí la clave. Porque ya en el primer tiempo se vio como Acosta erra un pase, intercepta creo que Pellegrino, y sale una especie de contra que no termina siendo muy clara porque no la ejecutan bien, pero que se notaba que fue una jugada que pudo haber sido más peligrosa. Aunque no lo fue por falencia del propio equipo que la tuvo que tener. Ahora, en el segundo tiempo, cuando Romero, que había tenido un partido bastante bueno, aunque hay que tener en cuenta que hoy no se lució tanto como otros días porque el equipo suyo era el protagonista y por tanto no defiende tanto, hace una salida en la que se enrolla un poco con la pelota, Pellegrino la roba, avanza, hace un buen enganche y Flores, el otro central, le hace penal dándole el 1-0 a Platense después de que lo pateó el mismo jugador. Entonces, ahí estaba un poco el tema, ¿no? Tratar de aprovechar un rival que corría más riesgos y vos no correrlos esperando al error. Y es una estrategia que puede parecer un poco rara porque no estás nunca optando por vos mismo generar algo, pero le funcionó, porque realmente el partido estaba en un trámite en el que la gran mayoría del tiempo, estoy diciendo el 80% del tiempo, no había juego, es lo que quería el Calamar, y encima logró forzar, porque hay una presión de Pellegrino que fuerza un poco el error, el gol. Y estaba ganando. Y hasta el minuto 24, Atlético Tucumán no encontraba la vuelta, había ingresado Estigarribia y Gianni, y Atlético Tucumán estaba ahí, ¿viste? Rondando, se intentaba adelantar en la cancha, intentaba tirar cada vez más centros, cosa que estaba empezando a funcionar, pero yo no sentía que la dinámica sea va a empatarlo, sino más bien un lo va a aguantar. Ahora, Marsic hace dos faltas en lapsos separados del partido que terminan costando una tarjeta roja y que siento que cambia el partido. Así todo, vamos a ponernos un poco más detallistas y analizar esta situación, porque cuando expulsan a Marsic, el cambio es que salga Pellegrino y que entre otro jugador que reemplace a Marsic. Por tanto, técnicamente los defensores y los mediocampistas eran los mismos.
Y teniendo en cuenta que Pellegrino no estaba siendo un jugador que estaba defendiendo, sino que el único que se quedaba, a nivel jugadores detrás de la línea de la pelota, eran los mismos de Platense. O sea, que Atlético Tucumán debió tener las mismas dificultades que tenía antes, al menos en cuanto a espacios y en cuanto a los jugadores que estaban intentando quitársela, interceptar y demás. La pequeña diferencia, y ahí sabes estuvo bien, es que dijo, bueno, no tienen delantero, meto otro delantero yo. Y metió a Cerveto y dejó a Sánchez como uno de los centrales. Esto permitiendo tener una salida mucho más limpia, teniendo pases largos desde el principio, un jugador más libre, que encima tiene buen pie, como es el jugador que salió de las inferiores de Boca, y más jugadores en el área. Y empezó mucho el juego de Cerveto arrastra marca, Estigarribia va a buscar la pelota, o Estigarribia arrastra marca, Cerveto va a buscar la pelota. Y así finalmente llega el gol. Aunque hay que sumarle el aspecto anímico, ¿no? El equipo que estaba con un jugador menos ya estaba más cansado, pero de todas formas el gol está bastante bueno. Es una jugada que se llega a desbordar y que después del centro aparece finalmente Estigarribia para romper el arco. Yo considero que si analizo algún error en la jugada en cuanto a Platense, analizo más bien una defensa que estaba un tanto cerrada en esa búsqueda de un repliegue que intenta ocupar espacios. Y al estar demasiado cerrada terminó provocando que el desborde sea mucho más accesible y que de esa manera llegue un centro más cómodo. O sea, quizás si hubiese estado un poco más abierto, la marca hubiese estado más pegada al jugador que tenía que tirar esa asistencia y por tanto hubiese sido un poco mejor la resolución en cuanto a la defensa. A su vez, no he hecho tanto la culpa a que remate solo Estigarribia, pero tengamos en cuenta que jugó con 3 centrales, o sea que debería tener uno, aunque sea que esté un poco más pegado. Pero en un momento del partido ya con más cansancio, un momento del partido donde ya, no sé, como ya digo, había una anímica un poco más de caída. Y también el hecho de que hay que tener en cuenta que también estaba Cerveto y que la jugada fue bastante rápida. Por tanto, sí, obviamente con todas las jugadas hay errores. Sin defensa perfecta no va a haber gol. Pero no lo veo como una jugada que yo diga, oh, qué desastre Platense. Creo que es una jugada lógica que te pueden llegar a meter, pero que durante todo el partido la estaba evitando. Lo que pasaba antes del gol era que cuando intentaba jugar por el medio Atlético Tucumán, y si bien alguna vez conectó, como reitero por tercera vez, estaban ahí Juárez, Gómez o Campo con el cuchillo entre los dientes esperando a meter el pie, a requitar, a interceptar. Y bueno, es lo que podía llegar a pasar en la mayoría de situaciones. Ahora, si de repente decidían hacer un pase largo, estaban con un cuchillo entre los dientes, Pico, Vázquez y Suso, diciendo, bueno, si la tiras larga y para arriba, yo te la voy a cabeza y te voy a sacar lateral toda la vez que vos quieras. Y así pasaba. Suso, Pico y Vázquez no tuvieron un buen partido en lo que tiene que ver con la pelota. O sea, los pases que hicieron lo hicieron mal. Suso erró como 4 o 5 pases que intentó hacer largos y los hizo con una imprecisión totalmente desastrosa. Pero defensivamente tuvo buenas acciones defensivas. Pico, que se pone prácticamente como un central, y para mí ya es central, no lo pongo ni en tela de juicio. También varias intercepciones, varias jugadas en las que se adelanta. Y lo que tiene de interesante es que como tiene 3 centrales, claro, si hay un pelotazo que sea muy para el banda y vos querés ir como central a intentar despejarlo porque tenés esa capacidad aérea, no corres el riesgo de que porque vos te corriste de tu lugar, la defensa quede mal parada. Porque justamente tenés otros 2 compañeros que te cubren y que mientras vos te ubicás más como un lateral izquierdo, por ejemplo, por Suso, tenés 2 centrales que se te ubican como los centrales originales. Esta versatilidad de posiciones permite que haya más riesgos en cuanto a decir, bueno, me la voy a jugar a interceptar una pelota, a anticiparme, a cabecear por arriba. Cosa que si hubiese solamente 2, lo pensás mucho más. No corres ese riesgo. O sea, quizás la palabra no sería hay más riesgos, sino que hay más chances de que quieras correr ese riesgo porque ahora ese riesgo es menor, ya que tenés 2 jugadores que te cubren la espalda. Entonces, el juego corto de pases más simples por a medio no podía hablar Atlético Tucumán y tampoco podía el juego largo porque estaban justamente los jugadores esperando a que eso hagas para despejártela. Para mí Vázquez era el mejor de los centrales porque había cometido menos errores en la distribución y había tenido más intervenciones defensivas, pero no es que Suso se quedaba atrás ni Pico se quedaba atrás. Todos tenían acciones, pero quizás por un tema de la zona en la que atacaban, estaban un poco mejor en cuanto a los números, las intervenciones de Pico, de Vázquez. Y también hay que tener en cuenta que este jugador tuvo una intervención un poco más adelantada en la cancha que terminó, bueno, teniendo un poco de relevancia para que yo lo ponga como el mejor de todos. Ahora, hay una cosa interesante y nos metemos nuevamente, pero en más profundidad, en la situación del empate. Que había justamente una situación en la que había tenido por segunda vez en todo el partido, o al menos en el segundo tiempo, quizás por tercera vez en todo el partido, un pseudo ataque el equipo que estaba en ese momento ganando, que es Platense. Un ataque en el que hay una recuperación medio alta y aparece Pellegrino, no, Pellegrino no, si yo me equivoco, Ronaldo Martínez,
con Ocampo, e intentan ejecutar un ataque y también sube algún otro mediocampista más. Eran 3 más o menos los que subieron. Y que finalmente terminan teniendo como un adelantamiento inusual para lo que era ese partido, porque hasta ese punto estaba súper replegado siempre y no estaba saliendo del molde. Pero fue ambicioso, intentó ir a buscarlo porque estaba bastante abierto el rival y se la jugó a decir, bueno, quizás si me adelanto, si la busco esta jugada, termino liquidando el partido y me prohíbo todo lo que, me ahorro, mejor dicho, todo lo que había a ser el último tramo donde ibas a sufrir centros y demás. Y tenía un sentido esa ambición, pero esa ambición, esa pequeña ambición, termina siendo que en la contra de la contra llega el gol. Y no es específicamente un contraataque, porque realmente hay un espacio de tiempo en el que pudo haberse replegado Platense. El problema es que tardó demasiado. Y si uno ve la jugada, que arranca con Coronel, que Coronel recibe una pelota del medio campo hacia 3 cuartos de cancha volcados a la izquierda, vemos como toda la línea de jugadores de Platense está un poco más adelante de Coronel, o sea, Coronel les queda a sus espaldas, y un poco más a la izquierda de Coronel desde el punto de vista del jugador de Platense. O sea, estaban como alejados y adelantados en diagonal, cosa que pasó justamente porque estaban retrocediendo. Digamos que si interceptaban ese pase, la jugada no iba a ser tan buena, pero como justamente ese pase pasa por la línea de los mediocampistas, esa doble línea defensiva que está ejecutando Platense todo el partido se rompió, porque un jugador recibió entre medio de las dos líneas abierto. Y bueno, ahí aparece Infante que desborda a través del pase de Coronel y después el gol. Pero el gol nunca hubiese llegado si el equipo que estaba haciendo lo que hacía todo el partido lo seguía haciendo. Esto no quiere decir de que por culpa de esa jugada que se arriesgó un poco más Platense, hubo un gol y que si no nunca hubiese existido un gol. Pero esa jugada puntual existió por esa pequeña misión, por ese pequeño movimiento que hizo el equipo en general para acompañar un ataque que finalmente al retroceder no llegaron lo suficientemente a tiempo y terminaron pagando muy caro. Y es muy caro porque una victoria contra un rival directo como es Atlético Tucumán, obviamente no es que lo salvaba del descenso, pero hubiese sido significativa. Incluso, bueno, estaría con 4 puntos, que son los 4 de Atlético Tucumán. En cambio, Platense ahora tiene 2. Después, a lo último, después del gol, ¿no? Otro golpe anímico más, sumado al de la expulsión. Atlético lo fue a buscar y tuvo ocasiones como para meterlo. Pero tampoco creo que haya estado tan cerca. El problema es que son jugadas que son muy al atropello, ¿no? Muchos centros, que había jugadas en su mayoría que despejaban los centrales de Platense, pero otras que capaz que peinaban, o que remataban y había bloqueos, o que aparecía Cosani. Entonces, había una tensión, había una peligrosidad, y realmente toda esa capacidad de concentrarse, de correr, de ocupar espacios de Platense desapareció. Creo que es un poco por, bueno, los nervios, la cuestión física, ¿no? Que ya estaban cansados, era un tramo del partido más avanzado, y quizás también un tema de que el rival estaba motivado, se sumó para dar un final donde ese equipo que no estaba pudiendo atacar en general de manera peligrosa, y ese otro equipo que estaba siendo muy sólido, no pasó más. O sea, se transformaron en el equipo que todas las pelotas que pone son tensas, venenosas, al área. Parece que el rival siempre despeja mal, está nervioso, no puede recuperar la pelota. Y eso hace que para mí, a lo último, merezca un poco más Atlético. Pero creo que es culpa de Marsic. O sea, igual no es culpa de Marsic, ¿no? Hay muchas cuestiones. El partido tiene muchas complejidades que ya estuvimos analizando. Inclusive propia en el gol, que creo que hasta con un jugador menos, si bien estaba empezando a sufrir un poquito más, Martense estaba bastante sólido. Yo considero que esa expulsión termina perjudicándolo mucho, porque en el 11 contra 11 estaba pudiendo. Y acá nos metemos en la parte final del video, donde nos vamos a pensar. Atlético, hay pocos partidos que va a tener este tipo de encuentros donde el rival se le replega mucho y tenga que tener el protagonismo. Y posiblemente los que tenga van a ser contra los equipos rivales directos, y de ellos equipos, que podrían ser Sarmiento, pensándolo, porque Central Córdoba no te va a jugar así, Tigre tampoco, Riestra. Y Riestra, ¿no? Digamos, Sarmiento y Riestra son los dos equipos que te pueden jugar así, junto con Platense. Y ya a uno te lo quitaste de encima, no le pudiste ganar. Pero quizás al mismo tiempo ese es el mejor de los tres, ¿no? Es el más capaz de poder anularte, porque es un equipo que anula hasta los equipos más grandes muchas veces. Por tanto, sabemos muy bien que es un equipo de estos que no podemos pedirle a Atlético, que ya de por sí está más limitado en cuanto a jugadores, en cuanto a recambio, y también es un técnico que está hace poco tiempo, que pase por arriba a un equipo que casi nadie pasa por arriba. Fecha por fecha, Platense empata todos los partidos. O sea, es muy común que los partidos del Calamar sean muy duros, muy difíciles. Creo que
En otro tipo de enfrentamiento, en el que Atlético Tucumán tiene los mismos jugadores, pero un planteamiento diferente, el partido hubiese sido distinto. Si hubiera, por ejemplo, seguido la pelota a Platense y que juegue y que haga más lo que quiera, o si el partido hubiese sido en la cancha de Platense, quizás Atlético Tucumán hubiese tenido más ocasiones de gol, estaba más libre, pero en el contexto que se dio, era difícil pedirle a este equipo, que encima no está acostumbrado a jugar con el protagonismo, porque muchas veces los rivales se lo disputan, tenga la chance de pasarlo por arriba, de tener un partido con muchas chances de gol. Por esa razón creo que es meritorio el partido que hizo Atlético, porque si bien para mí se vio anulado contra un equipo que hizo bien las cosas en su juego, con sus limitaciones, pero que para mí es una estrategia completamente válida y que le funcionó, tuvo mérito que tenga esas triangulaciones interesantes con Pereira, con Bajamich, con Coronel, con Tesuri, que tenga oportunidades en las de que en ese tramo donde sí estaba concentrado Platense, lo haya logrado sobrepasar. Ahora, el tramo final, con un jugador más, con el golpe anímico del gol, ya creo que no es que no vale tanto. Pero, bueno, sí, no vale tanto. Para mí es menos válido, pero no por el hecho de que, bueno, el empate no vale, sino simplemente porque tiene una dificultad menor. Porque hay menos jugadores, porque hay más cansancio y porque hay un contexto diferente que te beneficia. Y no es un contexto injusto, ¿eh? Reitero, no es que le expulsaron mal al jugador platense. Platense tiene que haberse cuidado de esas cuestiones. Marsic, la falta que hace, me parece muy ingenua. Porque era obvio que le iban a poner amarilla. Y lo hizo igual. Y por culpa de un jugador del rival, que es parte del equipo y que por tanto es parte de la responsabilidad de todos los demás, bueno, terminaste teniendo ese contexto que te favoreció. Porque vos no te equivocaste, porque no te puso ningún jugador. Y bueno, es parte del juego. Si te gustó el video, o si llegaste hasta acá, mejor dicho, me gustaría que te puedas suscribir. Más que nada porque tratando de llegar a los 500 suscriptores para poder tener las membresías o a los 1000 para poder tener el partner. Llegamos hace poco a los 300, estoy muy contento. Dentro de poco voy a hacer algún video con respecto a eso, un especial, si es que tengo el tiempo. Y este es el último partido de esta fecha. Estoy contento de haber podido subir más que la fecha anterior y espero poder ir incrementando el número. Creo que es muy interesante estos equipos y creo que los dos van a salvarse, que con diferentes estilos, pero creo que tienen con qué. Aunque estoy ansioso de ver el mercado de pases que hacen los dos, ¿no? Pertenece más que nada para un poco de creatividad, un poco de gol. Atlético Tucumán creo que está un poco más consistente lo que tiene, pero quizás algún recambio o hasta alguna pieza titular de una posición que no me espero estaría bueno. Quiero ver si me estoy olvidando alguna cosa que me gustaría decir. No, destacar a Lagos en la defensa, creo que tuvo un partido bueno. Muchas veces, si no había contras buenas de Platense, fue por Lagos. Y que dije lo de Gómez, que me parece el mejor mediocampista de Platense, la defensa. Los cambios, bueno, bien arriba. Y Gianni, lo demás, no, no mucho más. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, que posiblemente sea el 11 de la semana de la fecha 3, que espero que les guste.